Un cordial saludo para todos. Les habla María Zambrano, participante del subproyecto Introducción al Derecho de la carrera de Derecho del programa de estudios a distancia de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora, vicerrectora de Planificación y Desarrollo Social. El tema que a continuación vamos a desarrollar brevemente es actos jurídicos, hechos jurídicos y negocios jurídicos. Con respecto al acto jurídico, algunos autores establecen que es el hecho humano, voluntario o consciente, además lícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. Es decir, las acciones con consecuencias jurídicas por la voluntad humana. Vamos a desarrollar también las clases de actos jurídicos. Estos son actos positivos y negativos, actos unilaterales y bilaterales, actos entre vivos, mortis causa, actos solemnes y no solemnes, actos patrimoniales y de familia, actos gratuitos y actos onerosos. Con respecto a los actos formales y no formales, los formales o solemnes son aquellos cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades ordenadas por la ley, mientras que los no formales o no solemnes, aquella cuya validez no depende del cumplimiento de solemnidad alguna. Los actos gratuitos y onerosos. Los actos gratuitos son aquellos en que la obligación está a cargo de una sola persona, o sea, de una sola de las partes, mientras que los actos onerosos, las obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae en vista de que la otra parte se obliga una vez. Los actos entre vivos y mortis causa se establecen en que en el primero la eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emana, mientras que los actos de última voluntad o actos mortis causas producen los efectos es después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emana. Los actos unilaterales y bilaterales. Los unilaterales, como su nombre lo indica, son actos que requieren de la voluntad de una sola persona, o sea, de una sola parte, mientras que los bilaterales requieren el consentimiento de dos o más voluntades, como por ejemplo los contratos. Los actos positivos y negativos se refieren a que en los positivos depende de la realización de un acto. Por ejemplo, la entrega de una suma de dinero, la firma de un pagaré, la realización de un trabajo. Y en los actos negativos, estos van a depender de la conducta jurídica que consiste en una omisión o abstención. Con respecto a los actos patrimoniales y de familia, los actos jurídicos patrimoniales son los que tienen un contenido económico. Y los actos de familia se refieren a derechos y deberes de familia o extrapatrimoniales. Continuando con esta disertación, pasamos ahora a lo que es el hecho jurídico. El hecho jurídico en sentido amplio, algunos autores dicen que es un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho, es decir, se modifican estados jurídicos iniciales desde el punto de vista legal y que estas acciones van a producir consecuencias jurídicas. Dentro de las clases de los hechos jurídicos tenemos los naturales, los humanos, los simples, los complejos, los positivos, los negativos, los simultáneos, los sucesivos y los extintivos, además de los constitutivos y los impeditivos. En forma breve, se tiene que los actos naturales, pues como su nombre lo indica, pues depende de la naturaleza. Pueden ser un rayo, un granizo, que no tienen que engendrar algún derecho o obligación, mientras que los actos humanos sí van a actuar del ser humano con voluntad. Estos actos pueden ser, por ejemplo, contratos, pueden ser lícitos e ilícitos, como por ejemplo robar, estafar o matar. Entre los hechos jurídicos, simple, cuando necesitan un acontecimiento, por ejemplo, la muerte o el nacimiento de alguien. Y los actos complejos
es cuando se necesita más de un suceso. Por ejemplo, para que se adquiera la posesión, se necesita el corpus y el animus. Con respecto a las clases de hechos, se tienen los naturales, los humanos, los positivos, los negativos, los simples, los complejos, los extintivos, los sucesivos, simultáneos, consultivos y impeditivos. Con respecto a los impeditivos, se obstaculizan al nacimiento de los derechos o obligaciones, por ejemplo, un vicio de la voluntad que hace anulable el acto. Con respecto a los extintivos, se da, por ejemplo, el pago, da por terminada la obligación. En los sucesivos, por ejemplo, supone que el hecho de privar de la libertad se extiende en el tiempo. Los simultáneos ocurre en un solo lapso temporal, por ejemplo, un homicidio. Los hechos negativos corresponden, por ejemplo, al abandono de una persona que requiere un omitir. Y los positivos, por ejemplo, es matar a alguien que requiere un hacer. Los complejos es cuando se necesita más de un suceso. Por ejemplo, para que se adquiera la posesión, se necesita el corpus y el animus. Los simples es cuando solo necesitan un acontecimiento, por ejemplo, la muerte o el nacimiento de alguien, para generar en el primer caso derechos sucesoriales o en el segundo la patria potestad. Con respecto a los, ya finalizando, los actos, los hechos humanos, cuando son obra de actuar del ser humano, y los naturales, pues cuando está referido a la naturaleza, que tiene que ver con tormentas, granizo, que están totalmente ajenos a lo que es el ser humano. Finalmente se trata lo que son los negocios jurídicos. Estos negocios jurídicos se corresponden con un acto jurídico lícito integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada que el derecho reconoce como base para la producción de efectos jurídicos, siempre que concurran determinados requisitos o elementos. Entre las clases de negocios jurídicos se tienen los causales o los abstractos, los unilaterales, los bilaterales, los familiares, patrimoniales, típicos, atípicos, intervivos o mortis causa, negocios jurídicos anómalos que tienen que ver con los indirectos, los simultáneos, los fraudulentos o fiduciarios del derecho romano, por ejemplo, que son objetos de tratamiento específico. Bueno, agradecida por compartir con ustedes esta disertación sobre los hechos jurídicos, actos jurídicos y los negocios jurídicos. Por su atención, muchas gracias.